Ya, vamos a empezar. Nosotros habíamos quedado en este asunto que era, observa la siguiente tabla de valores, decía, y lo que íbamos a hacer era hacíamos una asociación, como les decía yo, el asunto de los radianes, de la circunferencia unitaria y de todo eso, esa conversión, es para poder transformar estos datos que son en ángulos, en datos numéricos, que sean como compatibles con los números que salen en el plano cartesiano, que salen en la X y en la Y. Porque yo en la X o en la Y no puedo poner, no sé, por ejemplo, 60 grados, 180 grados, no, esas medidas no se pueden representar así. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, ya, ocupemos entonces las medidas, las relaciones, las razones trigonométricas, y con el seno y el coseno, y ahí veamos, porque como el coseno es un número el que arroja, un número así como que puede ir en los números del eje X o del eje Y, dijeron ya, busquemos entonces el seno y el coseno de los ángulos, y entonces sí podemos hacer una asociación. Entonces, por ejemplo, acá, para la circunferencia, con la circunferencia unitaria fueron sacando todos estos valores, ahora uno los saca con calculadora, pero en esos tiempos antiguos no existían las calculadoras, entonces lo sacaban todo con ábaco, o con, no sé, pues con nuditos en las sogas, cosas por el estilo. Entonces, acá tenemos que algunos ángulos que son los que más se utilizan, por eso salen en esta tabla. Sale menos pi medio, menos pi tercio, 0, y lo mismo pero en positivo, pi tercio positivo y pi medio también positivo. Y aquí aparecen las unidades que son el seno de esos ángulos, o sea, el seno de menos pi medio es menos 1 y su coseno es 0, ¿ven? Y así salen de cada uno. A ver, y una preguntita. ¿Se acuerdan cómo se cambia esto que está en radianes? Porque esta medida con los pi es en radianes. ¿Cómo se podría transformar a sexagesimales? Recordemos que pi, por la definición, lo que les puse al principio, tiene cierto valor. ¿Cuánto vale pi en grados sexagesimales, que son los que comúnmente nosotros conocemos? 90, 180, 360, ¿cuánto valen? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era la asociación que nosotros hacíamos de pi con grados sexagesimales? ¿A cuánto equivale? Si no se acuerdan, tírenla igual, por si acaso. ¿A 360? No, no era 360, era menos. 180. 180, sí. 180. Entonces, mira, fíjense, si aquí yo reemplazo 180 y lo divido por 2, porque 180 partido por 2 es como una división, acuérdense que esto siempre significa división, ¿cuánto me daría? ¿Qué ángulo me daría si tengo 180 dividido en 2? ¿Cómo qué ángulo? 180 dividido en 2, la mitad de 180. 90. 90. Tú no soples, guachito, es mi marido. Ya, 90. Eso quiere decir que el seno de menos 90, ahora, ¿qué significa el menos? Recordemos que cuando uno se va, digamos, de derecha a izquierda, así, antihorario, porque las manecillas del reloj se mueven así, ¿cierto? Entonces, antihorario significa que se mueven para el otro lado. Esta medida sí es positiva. Este pi tercio, que es el mismo que sale ahí, es es un ángulo positivo, eso. En cambio, si está hablando de menos pi tercio o menos pi medio, significa que se mide de aquí para acá, o sea, hacia abajo, ¿me entienden? O sea, como van las manecillas del reloj, en ese sentido. Cuando van en el mismo sentido que las manecillas del reloj, la medición del ángulo son negativos. En cambio, cuando son positivos, va al contrario, antirreloj, ¿ya? Antihorario. Y entonces, estos de aquí, el ángulo este pi medio, que es menos 90 al cambiarlo, es un ángulo que se daría aquí, que quedaría ahí hasta la mitad, porque son 90 grados. ¿Se fijan? Ahí estaría ubicado el pi medio, sería como este, pero mirando para abajo, y el ángulo recto, sí, porque es de 90 grados. Y este pi tercio, ¿cuánto sería? A ver, si este vale 180 y dividido en 3, ¿cuánto les daría? A ver, es como decir 3 en 18. 180 dividido en 3, ¿cuánto es? Piensen, saquen cuenta. 180 dividido en 3. 60. ¿Mm? 60. 60, muy bien, Isi, muy bien, 60. Entonces, este que sale aquí, este es 60 grados. Y en el caso de negativo, significa que este monito que está aquí para arriba, estaría como hacia abajo,
estaría como para el lado de los negativos de esta línea. ¿Se fijan? Esta es como la... Ya, y el ángulo de cero, bueno, es cero. O sea, me olvido que es cero cuando no hay ningún ángulo. Y estos son los mismos, pero en positivo. Yo siempre les digo que hagan como la asociación con los ángulos sexagesimales, porque esos son los que más ocupamos nosotros, pues nosotros usamos más esa medida. Es aquí donde viene la función seno y la función coseno, que se empiezan a usar las otras unidades de medida en radianes. Pero en general uno desde básica le enseña a hablar de los grados sexagesimales. A los chicos no se les enseña esto de los radianes. Entonces, dice acá que, ¿qué pasa? Que nosotros veíamos que el seno de alfa se podía asociar con el eje Y, y el coseno de alfa se podía asociar con el eje X. ¿Por qué? Porque como esta circunferencia es unitaria, por ejemplo aquí, en esta, ¿qué sucede aquí? Este es un triángulo, aquí está ubicado en un medio, y acá apunta, al apuntar a la circunferencia Y, da como proyección en el eje Y raíz de 3 medios. Entonces, si se fijan, aquí se forma un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo uno puede sacar seno y coseno del ángulo. El seno del ángulo de este epitercio es el cateto opuesto, y el cateto opuesto es este, ¿ven? Raíz de 3 medios, partido por la hipotenusa, que es 1. Y esa medida es justo esta de acá, pues, ¿se fijan? Entonces yo puedo decir que el seno de epitercio, como dice aquí, seno de epitercio es igual a raíz de 3 partido por 2. De ahí sale. ¿Por qué? Porque al partir esto por 1 queda igual el mismo número, pues, así que no va ningún número abajo, no va el 1. O sea, uno podría ponerlo, pero es complicarse más, no es necesario. Y el coseno de epitercio, el coseno era el cateto adyacente, y en este triángulo, el cateto adyacente a este ángulo es esa medida. Esa dividida por 1, que es la hipotenusa, y me va a dar un medio, porque un medio dividido en 1, todo número dividido en 1 siempre es el mismo número. Entonces, por esa razón es que siempre el seno y el coseno van a estar asociados a los ejes, a las coordenadas del punto. Y eso es lo que querían ellos hacer, ¿me entienden? O sea, decir, ya, el seno de esto yo lo saco y lo puedo asociar con ese ángulo, y a la vez lo puedo asociar con los ejes coordenados. Puedo asociar uno con X y el otro lo puedo asociar con Y. Entonces, por ejemplo, para el ángulo pitercio, como dice aquí, se tiene que el seno de pitercio es raíz de 3 medios, que es ese, ¿ven? Y el coseno de pitercio es 1 medio. Eso quiere decir que el punto PXY, o sea, este puntito, el que está ahí, tiene sus coordenadas X en 1 medio, porque el coseno es igual a X, ¿ya? Y su coordenada en Y, el Y es igual al seno, a entonces es igual a raíz de 3 medios. Y ahí se ubica ese punto. Veamos otro ejemplo, que esto se entiende con ejemplo. Se fijan acá, tenemos menos pitercio. Ahí está lo que les decía yo, pues, es el mismo ángulo que pero está hacia abajo, porque es negativo, porque se mide para acá. Entonces, aquí, en este triángulo rectángulo, esta medida de aquí es 1 medio, porque el triángulo es igual a este. Son triángulos congruentes, tienen la misma medida de ángulos y misma medida de lados. Bueno, tienen signos distintos, pero eso es por la ubicación, pero me refiero a que tienen la misma forma, a eso me refiero. Entonces este lado mide 1 medio, y este más larguito también mide raíz de 3 medios, pero fíjense la diferencia con este de acá. Este de acá tiene un signo menos. ¿Y por qué? Porque el eje Y lo estamos tomando hacia abajo, y hacia abajo van los negativos. Por esas razones que tiene aquí un menos raíz de 3. Entonces, ahora, ¿esto cómo se asociaría con los senos y los cosenos y toda esa cuestión? El seno de menos pitercio de sería el cateto opuesto, que es esa línea, que es esta misma medida, partido por 1. Así que el seno de pitercio es el mismo que acá, pero con signo menos, porque esta línea quedó aquí abajo, ¿se fijan? Y el coseno, en cambio, este coseno con este de acá, quedan igual, porque quedan hasta con el mismo signo. Así que el coseno de menos pitercio va a ser igual que el de arriba, 1 medio, igual que este.
¿Ven? O sea, como que el seno y el coseno da igual si tiene positivo, si tiene negativo en el ángulo, porque sigue dando el mismo resultado, ¿se fijan? Y bueno, por otro lado tenemos que la coordenada en X es igual al coseno, así que va a ser igual a 1/2. Y se tiene también que y su coordenada en Y va a ser el seno de menos pi tercio, así que va a ser igual a esto, a menos raíz de 3/2. ¿Se fijan? ¿Y cómo quedaría el puntito? Quedaría así. Porque siempre en los puntitos, acuérdense que primero se pone la coordenada en X, 1/2, y luego la coordenada en Y, menos raíz de 3/2. ¿Se fijan? Ya, aquí tenemos, creo que aquí vamos nosotros. En este ejercicio, el problema que tenemos es que aquí, miren, me piden determinar los valores de X e Y, o sea, los valores que irían aquí y acá, para los ángulos bisecto y menos bisecto. El problema es que acá en la tablita, en esta, no dice en ninguna parte bisecto. Entonces, se complica un poco la cosa. Entonces aquí es donde usamos los trucos, la magia en las matemáticas. Aquí lo que vamos a usar es el mismo triángulo que tenemos antes, pero en ese triángulo lo vamos a poner como un poco invertido, ¿ya? Este es el ángulo bitercio, el mismo que estaba en el triángulo anterior, ¿ya? Esto lo voy a convertir a grados sexagesimales y ¿qué hacemos? Ponemos el 180 dividido en 3, que ya les había preguntado antes, daba 60. Y a su vez vamos a ocupar otra propiedad. Los ángulos en un triángulo, los ángulos interiores, ¿cuántos suman siempre? En los ángulos en un triángulo cualquiera. ¿Cuántos suman los ángulos interiores? Esa propiedad es la que les pasan en básica, es la fundamental de los triángulos. ¿Cuántos? 90, ¿no? No, no es 90, un poco más. ¿Qué? No es 90. ¿Cuántos suman en total los ángulos interiores de un triángulo? Es un poco. Ah, Un poco. no sé. 180. ¿Cuánto? 180. Exacto, justamente. 180. Y tenemos que este ángulo de aquí mide 90, ¿sí? Este mide 60. ¿Este cuánto valdrá? Fíjense. 30, 30. 60, 30. Sí, muy bien. Y mire, fíjense en este. Si este lo cambio, el bisecto, así como hice acá, pongo 180 dividido en 6, el 6 en el 18 cabe 3, o sea, son 30. Quiere decir que ahí me va a quedar el ángulo que yo necesito. O sea, este bisecto que iría acá es igual a 180 dividido por 6, que justo eran los 30 grados. ¿Ven? Ahí estamos usando el truco. El truco que usamos fue dar vuelta al triángulo, porque al tener uno de los ángulos que era 60 y sacar el otro, justo me daba 30, que es equivalente a estos bisectos, que es lo que me están pidiendo. Así que este triángulo es el que está asociado a este ángulo y a su vez va a estar asociado, y aquí vamos a poder ponerle los lados, los catetos, porque este triángulo es congruente con los anteriores, o sea, mide lo mismo que los anteriores. Entonces, a ver, miremos. ¿Cuánto medía? Aquí lo voy a mirar en este positivo, porque como es positivo el que estamos usando. Este cateto medía 1/2, que era el más cortito, y este de acá medía raíz de 3/2. A ver, ahora veamos acá. Teníamos esto de los ángulos. Ya. Este de aquí, ¿cuánto mediría? Que sería este mismo de acá. Este cateto, ¿cuánto mide? En relación con el anterior, tienen que simplemente replicar el anterior. ¿A cuál corresponde? ¿A 1/2 o a raíz de 3/2? Necesito. 1/2. Sí, 1/2. Muy bien. Este vale, este de aquí. Ay, puse el otro primero. No importa. Este vale 1/2, que es el más cortito, porque queda como al revés del triángulo. Y la línea más larga vale raíz de 3/2. Y obviamente, esta es la hipotenusa, que vale 1, porque este es un triángulo unitario. Aquí son todos estos los radios de la circunferencia, y los radios son todos iguales, y aquí hay 1, ahí también hay 1. Para abajo también corta en 1, pero negativo. Para acá también corta en 1, pero negativo. Así que esta línea también vale 1, porque también es la medida
que hay del 0, del centro, a un lado de la circunferencia. Todo con 1. Todas estas líneas valen 1, las del radio. Ya. Y ahora que ya tenemos todo puesto, ya podemos sacar el valor de X y de Y. De hecho, aquí ya lo tenemos. ¿Se fijan? En X, ¿cuánto valdría? Raíz de 3 medios. ¿Se fijan? Y en Y, ¿cuánto valdría? 1 medio. ¿Se fijan? Pero eso en el caso de esta que es positiva. ¿Ya? Vamos a ponerlo ahora con los senos y los cosenos. Seno de pi sexto, entonces, era, a ver, aquí está pi sexto. Pi sexto es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cuánto valdría el seno de pi sexto? Sería este lado. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el seno de pi sexto? Es la medida de esto partido por 1, pero acuérdense que les dije el 1 no se toma en cuenta. ¿Cuánto mediría este cateto? 1 medio. 1 medio, muy bien, Rodrigo. 1 medio. Así que el seno, que es lo mismo que la I, vale 1 medio, ¿sí? Porque la I es igual al seno. Y el coseno, entonces, sería el cateto adyacente, o sea, S, partido por 1, que sería, entonces, no le queda otra, porque es el otro valor que hay. Sería en raíz de 3 medios. El seno de alfa es I, como les decía, esto es lo que se tienen que aprender. Y el coseno de alfa es X. Luego, como esto es igual a Y y esto igual a X, significa que tiene su coordenada en X, X será el coseno en este valor, raíz de 3 medios, y su coordenada en Y sería este valor, 1 medio. Y entonces mi puntito queda ahí. Raíz de 3 medios, la X, coma, 1 medio que sería la Y. ¿Se fijan? Quedaron las coordenadas al revés de como habían quedado en la otra, porque en la otra quedaba primero el 1 medio. ¿Por qué? Porque cambió el ángulo. Y al cambiar el ángulo también cambian el seno, el coseno, y obviamente también cambian las medidas que tienen en el eje X y en el eje Y. Ya, veamos otra. Este es parecido. Ya, aquí también el ángulo ahí va a ser pi sexto, así parecido como este, pero es negativo porque está hacia abajo. También el cateto aquí vale 1. Aquí, ¿cuánto valdría esta medida de aquí? ¿Cuánto sería? Miren el de acá. ¿Cuánto valdría esta? ¿Es igual a 1 medio o a raíz de 3 medios? ¿Cuál? Raíz de 3 medios. Muy bien, excelente. Y esta entonces sería, ¿cuánto sería esta? 1 medio. 1 medio. Ya, pero le falta algo. No solo es 1 medio. ¿Qué hay que ponerle además del 1 medio? Menos. El menos, justamente, porque está para abajo, es negativo. Entonces va a ser menos 1 medio. Perfecto. Muy bien, Rodrigo. Ha estado bien participativo. Ya. Entonces, ven, ya tenemos todas las relaciones que necesitamos y hacemos lo mismo que acá. Ponemos el seno de menos pi sextos va a ser igual, el seno corresponde al cateto opuesto, ¿sí? ¿Cierto? Entonces va a ser esta línea que va a ser esa de aquí. Entonces va a ser igual a este valor, menos 1 medio. Y el coseno es el cateto adyacente, esa línea en partido por 1, entonces va a ser también raíz de 3 medios. Aquí están las relaciones, y después si tiene su coordenada en X en este valor, raíz de 3 medios. Y esta tiene, para el seno, para la Y, tiene en 1 medio el valor de Y, que son justo estos valores. Y el puntito sería entonces raíz de 3 medios, coma, menos 1 medio. O sea, en relación con esta, lo que cambia es que el 1 medio queda con un signo menos. Y aquí quiero que vean, porque para la pregunta que viene es importante, fíjense que el coseno aquí, con el coseno acá, de pi sexto y acá de menos pi sexto, queda igual, ¿se fijan? Quedan el mismo valor, o sea, como les decía yo antes, es como independiente de que aquí haya positivo o negativo, o sea, como que no importa. Igual va a seguir dando el mismo valor en ambos casos. En cambio, en el seno no es así, po. Cuando es positivo el valor, da el valor positivo también en mi seno. En cambio acá, cuando es negativo el ángulo,
el seno también da negativo, ¿se fijan? Ya, a ver, sigamos con ahora la pregunta que sigue. Ya. ¿Qué regularidad cumple el coseno de alfa y el coseno de menos alfa? Aquí la respuesta que tienen que decir es si son iguales o distintos. ¿Cómo son? De acuerdo a lo que les dije yo antes. Iguales. Son iguales, justamente. Les voy a mostrar, pero justo. Ambos resultados son iguales. El coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. Y eso se va a cumplir siempre. Entonces, ¿para qué sirve? Significa que yo para el negativo no necesito sacar el coseno si ya tengo el del positivo, del mismo número en positivo, porque lo repito nomás. No tengo para qué hacer todo el procedimiento, porque van a ser iguales. ¿Qué regularidad cumple el seno de alfa y el seno de menos alfa? ¿Estos son iguales? ¿Los senos? No. No. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Se parecían? Sí. ¿Qué diferencia tenían? No sé, el signo. El signo. Muy bien. Eso era. Entonces aquí la respuesta, un resultado es el opuesto del otro. El opuesto de un número significa el mismo número, pero con el signo contrario. El seno de alfa va a ser igual a menos el seno de menos alfa. O sea, ahí no se compliquen mucho con eso. Lo único que significa que uno va a ser el signo contrario del otro. En cambio, en esta significa que son exactamente iguales. Esto es una forma matemática de escribirlo, de expresar. Ya, aquí tenemos otro ejemplo. Este no creo que lo alcancemos a terminar de ver, pero igual se los voy a ir explicando hasta donde alcance. Seguimos con el pirata. Todo este problema que hemos estado desarrollando, todo tiene que ver con el pirata Jack Sparrow, que se encontró un mapa de un tesoro. Primero tenía el timón malo y podía girar el timón solamente con 90 grados. Entonces, si necesitaba girarlo en 180, tenía que mover 2 veces el timón. Si quería moverlo en 270, tenía que moverlo 3 veces. En eso estaba. Entonces dice, luego de reparar su nave en el puerto, Jack se dirige en busca del tesoro. Sin embargo, el mapa está escrito en acertijos con radianes y razones trigonométricas que indican la posición del timón. Jack Sparrow sabe matemáticas, porque si no sabía matemáticas, no habría sido capaz de encontrar el tesoro. Dice, el mapa... El crack, el Sparrow. Claro, es bacán. Es de los piratas del Caribe. Toma de referencia el norte como el punto 1,0 de la circunferencia unitaria. Ya les voy a mostrar el mapita. Lo que está indicando aquí, que esta, que se llama Rosa de los Vientos, ¿cómo se llama la del norte, sureste, oeste? Rosa de los Vientos. Bueno, esta es como el timón, o como la circunferencia unitaria, la pueden ver de esas dos maneras. Y lo que está diciendo es que va a tomar de referencia el norte, o sea, como que aquí empieza. Igual como cuando veíamos el timón que ahí está, en este lado está puesta la mano, ya, es como lo mismo. O sea, las medidas se empiezan a tomar en esta rosa cromática desde aquí. Para allá son positivos los ángulos, así este alfa, por ejemplo, que sale aquí puesto como un ejemplo, porque no está indicando ninguna cantidad, es positivo. Si en cambio lo toman de aquí las medias para acá, esas son negativas de los ángulos, ¿ya? Y lo otro que quiero explicarles, que este mapa, lo que está indicando este mapa es cómo debe ir moviendo el timón, ¿ya? Es como los grados que tiene que ir moviendo el timón. No significa que el barco se está desplazando de aquí a aquí, después de aquí a acá, no son en kilómetros me refiero, no son medidas en kilómetros. Este mapa solamente está indicando para qué lado tiene que mover el timón para llegar a la otra pista, y así llegar después a la pista definitiva y al tesoro, ¿ven? Esta es la primera pista. Estando aquí el barco, dice que este timón, vamos a suponer que este es el timón, tiene que moverlo en menos 11 pitercios. O sea, está aquí el timón, supongamos, lo va a tener que mover para acá porque esto es negativo, lo va a tener que mover en esa medida y mantenerlo en esa medida un cierto trecho y va a llegar a la llave. ¿Se fijan? Después de la posición que quedó el timón, va a tener que moverlo en estas coordenadas, pero en estas coordenadas lo que va a tener que hacer es buscar el ángulo. Aquí tenemos que buscar el ángulo de inclinación que tiene que tener el timón para que lo gire,
y se dirija y vaya en dirección a esta torre, ¿se fijan? Y después que llega a la torre, nos da la coordenada del eje Y, o sea, la del seno de un ángulo, así que con el arco seno, digamos, cuando aplicamos la operación inversa del seno que les explicaba la otra vez, vamos a sacar el ángulo de inclinación para que se mueva nuevamente el timón y después ahí ya vamos a haber llegado al tesoro, por fin, ¿ya? Lo vamos a ir haciendo por partes, así que no se estresen. Solamente quiero que entiendan que esto no indica que tantos kilómetros para acá, tantos para allá y para acá, sino que lo que está indicando el tesoro es para qué lado tiene que mover el timón y en cuánto lo tiene que mover para acercarse a las pistas, ¿ya? Vamos a hacer el primero. Letra A, dice, Jack asume que la primera pista indica cuánto debe girar el timón desde el puerto hasta la llave, o sea, él está en el puerto. ¿A cuántos grados sexagesimales equivale la pista? ¿Cuál es la posición final del timón? ¿Es posible girar el timón en forma positiva para llegar a la misma posición? Ya, por partes. Aquí está el timón. Ahora les puse el timón, para que fuera más fácil. Y esta es la primera pista. Lo primero que dice, ¿a cuántos grados sexagesimales equivale la pista? O sea, esto de aquí lo tengo que convertir a grados sexagesimales. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en los otros, que reemplazábamos este valor de pi. ¿Por cuánto lo reemplazábamos para sacar los grados? ¿Cuánto vale pi en grados? ¿Cuánto era? ¿90? ¿180? ¿360? 180. 180. Se los vuelvo a repetir para que se lo aprendan de memoria. Entonces ponemos 11 por 180, tenemos que ponerle el por. Si no le ponen el por, va a aparecer que son 11.180 grados. ¿Me entienden? Si lo ponen uno al lado del otro. Acuérdense que aquí hay un punto, aunque no aparezca. Entonces van a ser 11 por 180 grados dividido en 3. Y bueno, y ahí está el menos, que era el menos de ahí. Y acá, bueno, ustedes lo pueden hacer con calculadora, pero si lo hacemos a mano, les conviene primero dividir. Yo acá el 180 lo divido en 3, me da 60, y esos 60 lo multiplico por 11, me va a quedar así como 6 por 1, 6, 6 por 1, 6, y le agrego el 0, y me da menos 660 grados. ¿Qué quiere decir? Que si aquí está partiendo el timón, esto le va a dar la vuelta, si le da la vuelta completa al timón, o sea, el ángulo completo, digamos. ¿Cuántos grados lo movería si da una vuelta completa? ¿A cuánto equivale una vuelta completa del timón? ¿A cuántos grados? 360. 360, muy bien, Isi. 360. Si lo mueve, le da un giro completo, no llega a cierta cantidad, llega a 360. ¿Cuánto entonces le faltaría por mover para acá? Si movió 360, sí. A ver, de aquí a acá eran 360, ¿cierto? Tiene que llegar a 660, porque eso es lo que dice que tiene que girarlo. Entonces quiere decir que tiene que moverlo 300, ¿sí? ¿Cierto? 300 grados más. Ahí. Ahí sí. Entonces, ¿a cuántos grados sexagesimales equivale la pista? A menos 660 grados. ¿Cuál es la posición final del timón? Esta es la posición final, pues. Esta línea, o sea, este que está aquí, este palito que está ahí, va a quedar ahí cuando ya haya dado el giro. O sea, porque tuvo que dar dos giros. Un giro completo y el otro giro de menos 300 grados, que equivale como a eso. Ahora, la pista aquí cuando dice cuál es la posición final, siempre la piden en radianes. Así que vamos a tener que esto cambiarlo a radianes. ¿Cómo se hacía? Se hacía con una fórmula que la otra vez yo les pasé en la clase pasada. ¿Se acuerdan que primero hacíamos la regla de 3, que yo les decía, ponemos pi equivale a 180 y poníamos x equivale a los 90 grados o a los 270 que yo quería convertir? Entonces después, con las preguntas que iban más adelante, nos dimos cuenta que había una fórmula que lo hacía más simple. La fórmula era así, como esta, en que aquí se ponían los grados por pi y partido por 180. Era una fórmula para cambiar a radianes, en que lo único que tenían que ustedes hacer era reemplazar
este valor, este número, por los grados que yo quiero transformar, y pi y 180 quedaban igual aquí. Y después esto que hacíamos, lo simplificábamos. Lo simplificábamos. ¿Por cuánto se puede simplificar aquí? El 90 no cabe en este, así que no puede ser por 90. Por 10, porque tiene 0, pero tiene que ser un número más grande, por 60. Aquí el 60 en el 300 cabe 5, porque 6 por 5 es 30. Y el 60 en el 180 son 3. 3 por, bueno, ustedes en la calculadora lo hacen, así que ¿para qué les voy a decir que no usen la calculadora? Si ahí en la casa es difícil que los controle. Tendría que llamar a la mamá y decirle, no, deje que use la calculadora, y lo haga mental. Difícil. La cosa es que queda así expresado. O sea, este ángulo equivale a menos 5 pi tercios radianes, ¿ya? Entonces, y queda ahí ubicado. Entonces, la otra pregunta dice, ¿es posible girar el timón de forma positiva para llegar a la misma posición? O sea, la pregunta que les están haciendo, ¿podríamos habernos evitado este doble giro así y solamente moverlo de aquí y hasta acá en positivo? No creo. Fácil, de hecho, que estar girando ¿Sí tanto. se puede? Sí se puede. ¿Se puede? Porque Ah, ya. no es que el timón tiene como una paletita que es la que se mueve en el agua y que les va indicando vaya para allá y vaya para acá. Quedaría ubicado en la misma parte, ¿no? Así que al final Ah, sí podríamos haber tomado el valor positivo. Ahora lo que hay que saber, porque dice, es posible girar el timón para llegar a la misma posición, pero ¿en cuánto? A ver, veamos. Si estos de aquí son menos 300 y sabemos que este ángulo completo es 360, ¿cuánto debería valer este pedacito? 60. 60, justamente 60. Entonces ahora, como les decía yo, siempre estas unidades les quieren en radianes. Vamos a convertirlo igual como hicimos acá, solo que en vez de poner aquí 300, vamos a usar 60. Entonces ponemos 60 por pi, ¿ya? Dividido en 180. Aquí simplificamos también por 60. El 60 en el 60 cabe una vez, y el 60 en el 180 cabe 3 veces, que lo habíamos sacado. Así que esto equivale a pitercios radianes. Entonces aquí serían pitercios radianes. O sea, claro, podía haberlo movido en 60 grados positivos y se habría ahorrado todo el chuchoqueo. Pero tendría que saber primero toda esta conversión. Ya, aquí está la respuesta. ¿A cuánto, esta es de la primera, ¿a cuántos grados sexagesimales equivale la pista? Esta pista equivale a menos 660. La posición final era que iba a llegar hasta aquí, ¿sí? Con los menos 300 grados. Después de los 2 giros, daba un giro y después otro giro, y así completaba los menos 660, y preguntan entonces a cuánto correspondía esta posición. Entonces los menos 300 los convertimos con esta fórmula a radianes. Entonces la posición final es menos 5 pi tercios radianes. ¿Es posible girarlo? Sí. Y bueno, aquí está la respuesta. Es posible girarlo en pi tercios, que ahí lo que hicimos fue sacar cuánto faltaba para 360, que eran los 60, y estos 60 con la misma fórmula lo convertimos en radianes. Ya, la letra B dice, la segunda pista indica la dirección de la llave hasta la torre. Ubica el punto en la circunferencia unitaria. ¿A qué ángulo equivale? Ya, vamos a hacer la primera parte que dice, ubica el punto en la circunferencia unitaria. Es una orden, así que tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Vamos a hacer los ejes. No, primero puse la pista. Ahora voy a hacer los ejes. Este es el eje X. ¡Chachán! Ahora vamos a hacer el eje Y, y para hacer el eje Y, si ustedes se fijan aquí, tiene un menos. La pista dice, por si no lo ven bien, dice menos raíz de 3 medios. Así que no voy a hacer mi rayita para arriba, sino que la voy a hacer hacia abajo, porque ya me está indicando que esta coordenada va hacia abajo, ¿sí? Y lo otro que voy a hacer es mi circunferencia unitaria. Esta es la circunferencia unitaria. Y primero vamos a ubicar la X, que es 0,5. Esa es la coordenada en X. Ahora también recordemos que esto mide 1, porque es la circunferencia unitaria.
Ya, en relación a esto, ¿dónde quedaría el 0,5? Aquí, aproximadamente. ¿Dónde quedaría? ¿A cuánto equivale 0,5? Ustedes usan las reglas, miden. Así que deben saber cuántos son 0,5. ¿Cuántos son 0,5? Si tuvieran 1 centímetro, 0,5, ¿cuánto? Al medio. La mitad, pues. La mitad. Muy bien. La mitad, al medio, justamente. Entonces, por eso es que ahí pongo una rayita indicando estos 0,5, la mitad. Y para sacar el otro, es fácil, porque como ya pusimos la circunferencia, es cuestión de proyectarla. Ay, ay, ay. Y ahí está el valor. ¿Se fijan? Es ese. ¿Se fijan? Pero no necesitamos medirlo ni nada. Pues con esta que era más fácil, después sacábamos el otro. Y ahora ubicamos las coordenadas. Esta es la rayita para formar el ángulo, porque después nos piden el ángulo. Y el punto va a ser este, que es el mismo. ¿Ven? Porque tiene las coordenadas 0,5 en la X, que esta es la X, y en la Y menos raíz de 3 medio. Esa. ¿Se fijan? Y ahí está ubicado, ya tenemos la primera parte. Ubicamos el punto en la circunferencia unitaria. ¿A qué ángulo equivale? Y ahora tenemos que sacar el ángulo. Entonces, para eso, vamos a usar la tablita, para que sale más fácil. Esa misma tabla que le había dado antes. El seno de alfa equivalía a la y, ¿cierto? Y el coseno a la x. Entonces hay que buscar estos datos. La x es 0,5, así que tenemos que buscar aquí entre estos cuál es 0,5. 0,5 es lo mismo que un medio. Así que tenemos estos dos candidatos. ¿Se fijan? Estos dos. Estos dos tienen un medio, que es 0,5. Pero en la y tenemos menos raíz de 3. Y en ese caso ya no me sirven los dos. Me sirve esta de acá. ¿Se fijan?